Bien amigos, esto es Consultorio Empresarial Querétaro, Proyectate Radio, transmitiendo desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez, siempre dándote la bienvenida a nuestros programas especialmente interesantes para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo que puedes visitar mi página web, consultorioempresarial.com.mx, donde podrás encontrar todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial y también en ellas mis redes y decenas de tips para dueños de negocio que te van a ayudar para crecer como empresario. Toca hablar, amigos míos, sobre un tema trascendental en asuntos que tienen que ver con protección patrimonial. Hablaremos de la manera de prevenir el futuro con inteligencia y para ello nos acompaña Rodrigo Gancedo. Él es agente profesional de seguros y titular de su marca profesional Conciencia Financiera. Bienvenido, estimado Rodrigo, a este programa. Muchas gracias, Alejandro, y pues efectivamente, como dices, nos toca hablar de un tema bien importante, que es la relevancia que tiene estar protegidos, no solamente a nuestras familias, no solamente a nuestros bienes materiales, sino principalmente a nosotros mismos, ¿no? Que somos personal, la maquinita de hacer dinero. O sea, somos los que realmente podemos poder controlar en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro entorno, todo a través de nosotros. Lamentablemente y afortunadamente en Latinoamérica existe todavía una muy baja conciencia con respecto a la importancia de un seguro. Y bueno, pues a los que somos agentes y estamos registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, nos toca y nos honra mucho poder ayudar a las personas, ayudar a las familias, que cada vez sean más las que se protejan y que vean esto como una necesidad, como canasta básica y no como un gasto, como algo para ricos, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso es algo muy importante, estimado Rodrigo, el crear una cultura y el empezar a trabajar intensamente en la educación financiera que debemos de tener, que eso parte de la existencia de uno, ¿verdad? Porque todo lo que pudiera venir por delante, si no tenemos vida, si no tenemos salud y si no tenemos la paz necesaria para poder avanzar, así es, todo se va a desconfigurar. Y este tipo de herramientas con especialistas como tú nos ayuda a recuperar o por lo menos tener una mayor certeza, ¿cierto? Es correcto totalmente. Actualmente la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, pues ellos constantemente están dando información y dando porcentajes. Ahora, por ejemplo, simplemente con el tema de la pandemia, ¿no? Hablemos un poquito de esto que todavía existe y que todavía no se ha desaparecido. Yo creo que eso nunca va a desaparecer. Correcto. Pero nos dio un masazo de conciencia de lo importante que es estar protegido. No importa la edad, no importa la condición social, no importa incluso la condición física, ¿no? Cuántas personas decían, no, pues yo soy muy sano, soy muy fuerte, a mí no me pasa nada, y lamentablemente se vieron afectados por un tema como fue la pandemia y todo lo que conlleva, porque no solamente es un seguro de vida. En este caso, por ejemplo, personas que llegaron a tener la fortuna de no partir, no fallecer, pero a lo mejor pueden llegar a tener una invalidez total y permanente. Para eso es un seguro también, para cubrirnos a nosotros mismos en caso de una enfermedad relevante, ¿no? Algo que no esperemos, y pues de ahí en adelante todo lo demás, ¿no? Cuestiones de salud, gastos médicos mayores, cuestiones de planear nuestro futuro, eso es bien importante. Yo creo que la gente muy poco considera que antes de los 40, antes de los 50 pensar en el futuro, pero hoy por hoy pues sabemos que las leyes en nuestro país con respecto al tema del retiro no están del todo bien estructuradas, diseñadas, sí. Y pues una Afore como tal no va a ser suficiente, ¿no? Se han hecho estudios, digo, no es un tema que yo me invente. Claro, nuevo. Sí, exacto, se ha demostrado que la Afore pues es un ahorro involuntario que bien ayuda y es muy bueno tenerlo por parte del patrón, el gobierno y uno mismo, pero no va a ser suficiente la cantidad que se ahorra, aunque uno haga aportaciones voluntarias para cuando lleguemos a esa edad.
por múltiples temas, ¿no? Inflación, el dinero dónde está invertido y demás, los rendimientos que pueda generar, son varios factores. Y pues las compañías de seguros son especialistas en diseñar planes que sí aboguen para que cuando alguien llegue a esa edad, pues poder tener un respaldo que sume a no depender de alguien más, principalmente. Esto, amigos míos de la audiencia y querida audiencia, en este programa nosotros estamos completamente abocados a poner sobre la mesa siempre temas que generen un despertar, ¿no? Y nombre de tu marca profesional, Conciencia Financiera, habla justamente de ese despertar en el cual nos crea esa noción absoluta de que los imprevistos existen. Y los imprevistos pueden venir en diferentes áreas, ¿no? Que pueden ser desde la salud, desde la vida, desde el tema profesional, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos tener planes para el futuro en lo profesional para los hijos. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder llegar a esa meta, a ese objetivo? Y lo personal, ¿no? Que tiene que ver también con nuestra propia seguridad en el futuro de que tengamos lo necesario para tener una calidad de vida. Y es ahí en donde entra este concepto, ¿no? Aquí dice claramente, gánale el juego a tus estúpidas finanzas. Así indica tu página web. Platícanos por qué elegiste esta frase, este mensaje. Esta frase fue un experimento, un webinar que estuvimos impartiendo hace aproximadamente 3 meses, en junio, julio, y fue muy a favor de entender las finanzas desde lo más básico. Lo quise relevar con un juego. En mi caso, yo toda mi vida he jugado fútbol americano y quise como simular esos 4 cuartos de un partido de fútbol americano con la vida real. ¿Qué era lo que te decía? En el primer cuarto es nuestro primer ingreso. Ahí es donde nosotros realmente tenemos la oportunidad de empezar a cuidar de nosotros mismos y de nuestro patrimonio y de nuestras finanzas. Que eso podría ser de una temprana edad, desde, indicaría desde los 15, 16 años, por lo menos esa etapa hasta los 30, es una etapa de empezar a trabajarlo. Digamos que legalmente el primer trabajo lo puedes obtener a lo mejor a los 18 años, y yo siempre les digo, desde tu primer sueldo, el momento que recibes tu primer salario, empiezas a separar un 10% de tu ingreso. Haz la costumbre, hay que hacer el hábito. Educación financiera. Separar ese 10% y eso yo creo que va a abogar a muchísimas otras cosas. Primer cuarto normalmente es de los 18 a los 25 años, que es cuando empiezas a dar tumbos en los primeros trabajos, hasta que encuentras uno en el que ya te entiendes, ya te identificas, ya es con el que a lo mejor tiene que ver con tu carrera, si es que estudiaste algo que sí. Después el segundo cuarto viene de los 25 a los 35, que es cuando haces familia, cuando algunos se casan, o muchos que a lo mejor deciden solamente unir su vida con alguien más, pero ya empiezan a cimentar. Y ahí es donde también existe otro gran error, que anteriormente decían, la mejor inversión es invierte en una casa, cómprate una casa. Pero no sabes que el comprar una casa involucra muchísimos gastos. Correcto. Entonces, primero hay que invertir, primero hay que generar un patrimonio y poder poner ese dinero a trabajar. Tercer cuarto, de los 35 a los 45, que es cuando ya empieza ahora la parte de cumbre, donde se supone que deberíamos estar recibiendo la mayor cantidad de ingresos, producción, estás activo, estás en tu mejor momento. Y bueno, si en ese momento no has hecho una planeación financiera, si en ese momento todavía no tienes bien cimentado un plan para futuro, creo que ya vamos un poco tarde. Ya vamos tarde. Y bueno, pues ya el cuarto y el cierre del partido, donde ya si no lo lograste, pues... El último tren, el último jalón. Es de los 45 a los 55, 60 años, que es cuando llega nuestra edad de retiro. Y pues es donde muchas veces las familias llegan a quebrar, porque ya traen nietos, ya traen gente pues atrás que empieza el tema del gasto. Y yo creo que eso nos tienen que enseñar en México, particularmente, a cómo diseñarlo, ¿no? Yo cuando conocí seguros, cuando empecé a dedicarme a esto, me di cuenta que con todo su amor y con todo su cariño de mis padres, pues no me habían educado financieramente, jamás me dieron un ejemplo de ahorro, jamás me dieron un ejemplo de seguridad. Mi papá falleció de 49 años de edad. Muy joven. Muy joven, y cuando él fallece,
pues no dejó más que sus recuerdos y su buena memoria y ya. Pero este tipo de enseñanza no es usual ni convencional que en casa se toque. Exactamente. Porque no sé si tú estarías de acuerdo, pareciera de pronto que las condiciones, ¿verdad? Que hoy pudiéramos estar viviendo relativamente resueltas, pareciera que llegaron para quedarse y eso no es una verdad, ¿no? Jamás. Eso no funciona así. Tenemos que evolucionar. Hablábamos precisamente de que es una etapa de apertura, de una etapa de nueva conciencia, de estar entendiendo que hoy las cosas tienen que cambiar y tienen que cambiar para bien y tenemos que ser un poco más abiertos de aquí arriba y tener una mente más despejada y que también no solamente se trata de pedir. Yo siempre digo que estamos en un momento de agradecer. Hay Correcto. que agradecer y bueno, pues a todo eso también es poder compartir esto con la mayor cantidad de personas posibles. Agradezco nuevamente mucho todo este espacio para poder llegar a tus radioescuchas y que sepan que nosotros estamos, hablo en general por los agentes de seguros que conozco y demás, que estamos para ayudar. Las asesorías son totalmente gratuitas. Yo no conozco un solo agente que cobre por darte una asesoría de 20 minutos, que cobre por responder alguna duda. Al contrario, para eso las compañías nos capacitan y nos contratan porque ellos pagan nuestros honorarios. Los clientes no tienen por qué pagar esa parte. Entonces, los clientes hoy por hoy tienen mucho el tabú o el miedo de contratar una póliza de gastos médicos mayores porque creen que es muy caro. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor cotizan una póliza para una persona de una edad como nosotros, 35, 40 años, y se encuentran con que a lo mejor tienen que pagar 15,000 pesos al año. Pero ¿qué sucede si el fin de semana te lastimas un pie y te tienen que enyesar o una operación? Las imprevistas existen. Y te dicen que tienes que pagar 200,000. Entonces, ¿qué es caro? Exacto. ¿Tu póliza? O no tener previsto un evento de esta naturaleza. Exacto. Y fíjate, estimado Rodrigo y audiencia, que es común que nosotros escuchemos comentarios como el siguiente. Cuando estamos jóvenes, de verdad, decir, híjole, es que en realidad yo no sé si voy a vivir demasiado tiempo y tal vez ese dinero que hoy tengo lo gasto para divertirme, lo gasto para viajar, lo cual es válido y se puede hacer, pero en su justa medida, porque de pronto el vicio que ocurre es que se destinan los recursos para la diversión, para los viajes, para otro tipo de, quizá de comodidades que en ese momento también es un momento en el que uno va descubriendo en la vida los placeres, pero no causa mucho placer necesariamente, y ni es muy sexy el apartar para el futuro. Exacto. Pero el futuro llega y cuando menos nos damos cuenta pasaron los 20 o 30 años y es cuando recordamos ese momento, es decir, debí de haber hecho una inversión. Y ahí es en donde entra en acción tu trabajo. Totalmente. Hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con planes de ahorro para el retiro, existen muchísimas alternativas, dentro de las cuales podemos invertir en diferentes tipos de fondos, podemos hacerlo a través de una compañía de seguros con resultados garantizados, podemos verlo a través de fondos indexados, hay una innumerable forma de hacer. Un producto no es para todas las personas, hay que identificar cuáles son las necesidades de cada uno. Mucha gente siempre luego a mí me buscan y me dicen, ¿cuál es lo mínimo que puedo empezar? Pero ¿qué sucede? Que cuando llegan al resultado, pues van a tener el resultado mínimo. Entonces hay que saber identificar cuál es la necesidad de cada uno en base a nuestros gastos, en base a nuestra familia, a qué queremos aspirar. Y nosotros con mucho gusto, yo por lo pronto me comprometo que todas las personas que deseen una asesoría con respecto a cuánto es lo equivalente necesario para poder tener un retiro digno, en un valor futuro, estamos hablando del futuro. El futuro. Pues lo podemos hacer correctamente diseñado a las necesidades de cada uno de ellos. Y fíjense, amigos míos de la audiencia, la importancia de esto porque en la vida existen momentos de vacas gordas y momentos de vacas flacas. Y tal vez en el momento cuando se adquiere conciencia de esta necesidad y de esta acción que se debe llevar a cabo de prevención, pudieran llegar, ¿no?, a algún tipo de esquema en el cual para cuando estemos en el momento de las vacas flacas,
aportemos, ¿verdad?, un recurso, el mínimo, digamos, para poder continuar con el plan, y en el momento en el que cambie la suerte, que así sucede, porque no hay que olvidar que nada es para siempre, y en algún momento los milagros existen, ¿verdad? Y cambian las circunstancias, y pudiéramos en esos momentos de vacas gordas ponernos al corriente. Y entonces decir, ¿cómo voy con respecto a este tema del retiro, ¿no? Y de esta posibilidad de que en el futuro cuente con un respaldo lo suficientemente robusto para poderme dar un nivel de calidad de vida. Es correcto. ¿Verdad? Hace rato decías, ¿no? Que muchos dicen, ¿qué tal que no llego? Pero vamos a pensar en que sí. Claro, pasamos de la base positiva. Vamos a partir de la base positiva, y si sí llegas, llega de la mejor manera. ¿Y qué pasa si no llegas? Pues al final de cuentas tienes gente atrás de ti. Muchas, luego me dicen, es que yo no me voy a casar, no voy a tener hijos. Hoy por hoy, hasta los perrijos son muy importantes. O sea, hay gente que depende de nosotros. Nosotros mismos dependemos de nosotros. Entonces, lo ideal es poder tener una base, una muy buena planeación financiera, y bueno, pues para eso nos encanta y nos estamos capacitando totalmente, constantemente, para poder ayudar a más y más a México y a las personas a encontrar algo adecuado para cada uno. Para cada uno. En el tema, amigos míos, de la planeación financiera, y cuando hablamos de digamos, un trabajo en esta área, cuando se habla de un asesor patrimonial y de inversiones patrimoniales, se podrían hablar desde varias áreas de trabajo. Una de ellas podría ser el inmobiliario, que tiene que ver con inversión patrimonial. Otra con los temas de inversiones en mercados financieros, cuando se tiene liquidez, esa es otra. Y esta particularmente tiene que ver con el tema de los seguros, en el cual la característica principal, y yo creo que es ahí donde nace también un gran interés de un usuario de este producto, es el cubrir dos necesidades en una. Una, la que tiene que ver con el ahorro, ¿verdad? Es decir, con la inversión, con la aplicación de recursos para generar, ¿no?, un patrimonio. Y la otra, una prevención, porque no sabemos efectivamente qué va a pasar en el futuro, y ahí es justamente donde ponen el dedo ustedes. Exacto. Ahorita dijiste, es con el ahorro y con el ahora. Son las dos puntos muy claves que tenemos que tener previstos, y pues realmente es mucho más accesible y mucho más fácil de lo que la gente podría creer. Hasta que no lo conocemos y hasta que no hacemos nuestros propios números y entramos en esa conciencia financiera de que sí se puede. No importa que hoy por hoy tu ingreso a lo mejor no sea el deseado o el mayor, pero siempre se puede ahorrar, siempre. Sí. ¿Y qué hay con respecto a la liquidez? Coméntanos un poco sobre, porque esa podría ser una pregunta usual. Oye, ¿qué hay con la liquidez, no? Voy a invertir con alguna una disciplina. ¿Qué sucede, no, si de pronto hay un imprevisto, y cómo actúa el producto con base a una necesidad que en el camino se presente? ¿Cómo está diseñada la estrategia para algo así? Ok. Hoy por hoy las compañías de seguros todas tienen diferentes esquemas. La gran mayoría son muy flexibles. ¿Y a qué me refiero con flexibles? El interés no se trata de que el cliente pierda su dinero, al contrario, es de que multiplique y haga crecer más su dinero. Sin embargo, en caso de un imprevisto, como pasó por ejemplo en pandemia, hay muchas compañías de seguros que sus pólizas permiten hacer un break, detener un poco la inversión, y que el dinero siga trabajando sin tener que seguir aportando. Existen otras que nos permiten valores de rescate, valores garantizados, como son algunas pólizas de seguro de vida. O sea, vamos, al final, no te puedo hablar de un producto como tal, porque englobamos mucho, pero siempre, sí existe flexibilidad para por supuesto que todas las compañías lo que quieren es clientes a futuro, no clientes de un año. Algo que es importante, estimada audiencia, considerar es que muchas veces cuando hablamos de hacer una inversión, hay voces que nos dicen, bueno, yo lo podría ir haciendo en lo individual, ¿verdad? Y yo tengo la disciplina, y yo sé que en algún momento lo voy a guardar celosamente, y ese es un mito y es una fantasía muy, muy común. No sucede, y por eso de pronto también este tipo de productos tienen
unos llamados lock-ups, es decir, o unas cortinas, ¿verdad? Unas rejas, gates, que no te permiten tomar decisiones que a veces pudieran ser no necesariamente algo extraordinariamente importante, sino un capricho, ¿verdad? Totalmente. Y rompes con la estrategia y esto te protege para que no te desalinees hacia el objetivo al que vas. Totalmente. Aquí, bien lo dijiste, ¿no? Existen ciertos lineamientos, ciertas rejas que no te van a permitir hacer algo que afecte a tu plan. A tu plan original. A tu plan original. Y muchas veces también el hacerlo uno mismo. Se pusieron mucho de moda ahorita algunas aplicaciones que uno puede bajar y puede invertir. Sí, hágalo usted mismo. Yo siempre creo que zapatero a su zapato, ¿no? O sea, así como mucha gente luego me dice, oye, yo ya tengo seguro de vida porque lo contraté en el banco. Pues yo no es que sea enemigo de que los seguros sean contratados en el banco, sin embargo soy enemigo de que no lean las condiciones generales, de que no conozcan qué es lo que les está protegiendo realmente, porque ahí es donde uno se da cuenta, cuando ve ese tipo de seguros, que no están diseñados correctamente y no cubre todas las necesidades de un cliente. Para eso habemos agentes especializados que, insisto, todo el tiempo estamos capacitados y regulados tanto por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como incluso la Conducef, y que ellos nos capacitan y nos dan la forma de poder enseñarle a alguien cómo hacer un buen producto, una buena protección y algo que les va a servir y no les va a dar un dolor de cabeza en un futuro. O el clásico, los seguros no pagan. No es que los seguros no paguen, es que los clientes normalmente no leen las condiciones. Exactamente. Entonces, bueno, ese yo creo que es un tema que nos puede dar para mucho más, pero insisto, su servidor o cualquier otro agente de seguros seguramente va a estar en las mejores disponibilidad de poderles ayudar a descubrir lo mejor para cada uno. Magnífico, estimado Rodrigo Gancedo, y él nos está ofreciendo esta oportunidad para poder explorar y ahondar sobre este terreno en el cual sin duda es el especialista, y como siempre lo he mencionado en este programa, como dueño de negocio y como persona no necesitas ser especialista en todas las áreas, necesitas ser generalista, y ya cuando se trata de un terreno muy específico, para eso está, ¿verdad?, el especialista que conoce el vínculo entre las inversiones y los seguros, que es ahí en donde realmente vamos a lograr aumentar las posibilidades de lograr nuestras metas y nuestros objetivos en lo personal. Estimado Rodrigo, pues te agradecemos muchísimo la oportunidad de habernos compartido esta información y esta conciencia financiera. Y si quisiera la gente que nos está escuchando, nuestra audiencia, encontrarte, ¿cómo te encuentran? Claro que sí, en redes sociales, en Facebook, como Rodrigo Gancedo, agente de seguros, Rodrigo Gancedo, Conciencia Financiera. Conciencia con S, ¿verdad? Con SC, porque por ahí puede ser que encuentren otros títulos con SC. Exactamente, es ese cerebrito, ahí a lo mejor vamos a poder enseñar una imagen. Claro que sí. Que es el logo. También estamos utilizando todas las redes nuevas. Correcto. En TikTok doy algunos comentarios de repente y cosas para poder conocer más de seguros, en Instagram, en todos lados. Magnífico, pues les invito a nuestra audiencia que estén pendientes. En cualquier momento podemos hacer la parte 2, 3 y 4 para ahondar en estos temas o más con Rodrigo Gancedo, nuestro especialista en tema de inversiones y seguros. Te agradecemos mucho y estamos muy ansiosos de que pronto podamos hacer esta segunda parte. Gracias, mi querido Rodrigo. Muchas gracias, Alex. Y nos vamos a mensajes de patrocinadores. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo IAN.
Grupo YAM en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyam.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa, grupoyam.mx. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Bien amigos, esto es Consultoría Empresarial Querétaro, Proyectate Radio, transmitiendo desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios, Alejandro Juárez, siempre dándote la bienvenida a nuestros programas especialmente interesantes para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. No dejes de visitar mi página web consultoriaempresarial.com.mx, donde podrás encontrar todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial, también mis redes y en ellas decenas de tips de manejo de negocios y así crecer como empresario. Toca hablar, amigos míos, sobre un tema de desarrollo de conciencia. Hablaremos específicamente sobre la tanatología como una herramienta para enfrentar pérdidas de cualquier naturaleza. Y para ello nos acompaña el día de hoy Shari Montes de Oca. Ella es especialista en tanatología y psicoterapia psicosomática, que ahora nos vas a platicar de qué se trata este tema. Bienvenida, estimada Shari. Muchas gracias. Gracias a toda tu audiencia y gracias a todas las personas a las que pueda llegar este mensaje, porque creo que es un tema que todo mundo deberíamos de conocer. Correcto. ¿No? Es un tema en donde desafortunadamente ha sido como muy enfocado para psicólogos, terapeutas, pero la verdad es que quienes tengamos contacto con otros seres humanos deberíamos de conocer, aunque sea así una embarradita de qué es la tanatología. Y pienso que en principio vamos a adentrar un poco en el tema, pero para ir calentando motores con nuestra audiencia, este tema, amigos míos, tiene que ver con una circunstancia de naturaleza humana que tarde o temprano vamos a tener que toparnos con ella. Porque de la manera en la que inicio esta conversación es justamente que la tanatología es de amplio espectro y el tratamiento ante eventos que pueden generarnos un trauma, ¿verdad?, psicológico, una situación de shock, de pérdida, provocado por una pérdida que no necesariamente tiene que ver con la muerte, ¿verdad?, porque hay mucha familiaridad con el tema de la muerte, pero hay pérdidas de todo tipo en la vida: pérdida de la juventud, pérdida del trabajo, pérdida del poder, pérdida de el interés y el deseo de vida, pérdidas, y es un shock, es un momento en el cual necesitamos saber cómo actuar. Para ello, Shari, me gustaría, si gustas, compartirle a nuestra amable audiencia y un poco sobre tu semblanza para que sepan con quién está hablando. Claro. Y entramos en materia. Pues miren, yo les quiero platicar, yo ni por aquí me pasó en la vida que yo iba a ser tanatóloga, ¿no? Yo de inicio, pues como todo adolescente, a los 18 años tenía que elegir una carrera y yo dije, los míos no son los números, así es de que vamos a ver qué hay, y encontré la licenciatura en publicidad y mercadotecnia, así es de que de inicio traigo esa escuela, esa raíz. Así mi título dice que soy licenciada en publicidad. Buenísimo. ¿No? Sin embargo, desde que entré al mundo laboral, por azares de la vida, me llevan al área de la salud. Desde que hice mi tesis, que fue, ya sabes, así papelito, elige el tema, y el tema fue la mercadotecnia aplicada al aspecto de salud social. Okay. Y entonces ahí me abre las puertas el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital del Siglo XXI, en el área de oncología. Me abren la oportunidad de hacer un caso, hacer mi tesis. Nada más, ahí bajita la mano. Te puso la mano invisible en ese lugar. Así es, y de ahí toda mi carrera la he desarrollado en el área de la salud.
hospitales, médicos, siempre. Y eso aunado a que mi madre es psicóloga, tanatóloga, con una especialidad en cuidados paliativos y clínica del dolor, pues desde chavilla a mí me andaba yo escuchando, ¿no? En sus cursos, que ella se iba al curso y no tendría con quién dejarme, entonces ahí me iba yo con mis Barbies, mis ponis, y yo estaba escuchando las clases. Muy familiarizada. ¿No? Así es, entonces estaba totalmente familiarizada. Es hasta aquí, yo vengo de la Ciudad de México, a Querétaro a vivir, y es cuando llego aquí a trabajar en una institución hospitalaria, en donde encuentro ese vacío de acompañamiento al trauma del médico, de la enfermera, del personal de limpieza en el hospital, porque finalmente, pues en los hospitales hay nacimientos, pero también hay muertes. Y pareciera que el médico, la enfermera, la trabajadora social, o sea, todos vivimos ese impacto, porque finalmente es algo que todos vamos a vivir. Toda la humanidad está enferma de manera terminal de algo que se llama vida. Claro, tenemos una condición que es prestada, que es temporal, y tenemos que aprovecharla, pero también tenemos que saber navegar en ella. Correcto. Y en su tránsito a otras manifestaciones de vida, tal vez a otros procesos de perfeccionamiento. En esto yo estoy muy adentrado, y tú no me dejarás mentir. Independientemente de lo que podamos creer, la realidad es que vivimos en un proceso de cambio y de desarrollo, y así se explica. La mente universal, la mente de Dios, como le quieras llamar, está evolucionando constantemente, y nosotros somos parte de esta naturaleza y vamos a evolucionar. Todos estamos evolucionando todos los días, como bien dices. Mira, todos morimos, tan es así, decía mi maestro amadísimo, que hoy honro. Nos hablaba el doctor Federico Rebolledo Mota, quien fue uno de los pioneros de la voluntad anticipada. Nada tiene que ver con la eutanasia, así es de que luego hablamos de ese tema. No, la voluntad anticipada no tiene nada que ver con la eutanasia, pero sí con las voluntades que tenemos para el término de nuestra vida. Él decía que todo el mundo morimos, y todo el tiempo estamos muriendo, porque si no muriéramos, entonces enfermaríamos. Tan es así que si hoy hacemos así en nuestra piel, ponemos un microscopio y vemos las células muertas. Si no tuviéramos esas células muertas, estaríamos con un cáncer. Correcto. Entonces, así es el ser humano, evolucionando, vivimos crisis, que es un tema que también vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué onda con las crisis? ¿Qué onda con las pérdidas? Y finalmente, pues yo me adentro en el campo de la tanatología de esa manera, ¿no? Empiezo a estudiar, me abre las puertas la Asociación Mexicana de Tanatología y Cuidados Paliativos en Ciudad de México, me dan una beca, yo empiezo a estudiar, después me voy a Techpalewi, que es una institución maravillosa en Ciudad de México, que me da también la oportunidad de ahora hacer tanatología y logoterapia, y me voy adentrando, pero también en este camino espiritual, holopsicosomática. Está medio enredado y parece trabalenguas. Holo, a diferencia de la parte que podamos entender muchos, que es lo holístico, no tiene nada que ver con inciensos y masajitos y spas. Lo holístico quiere decir integrativo. Correcto. Integrar al ser de su, pues yo digo, algunos dicen nomás 3 dimensiones, yo le agrego 4. 4 cuerpos con los que yo trabajo desde la tanatología, que es el cuerpo físico, a través de donde se nos manifiestan todos los síntomas. La tristeza viene a través de la lágrima que sale del ojo, de un tema biológico, corporal totalmente. Hablamos del cuerpo mental, porque a través de nuestros pensamientos nosotros generamos ideas, generamos recuerdos, generamos imaginación, porque hay pérdidas reales y pérdidas imaginarias. Y a través de todo esto que la mente nos genera, viene un efecto que se llama emoción. Y cuando nosotros tenemos desequilibrados o equilibrados todos estos, el que llega y es como el engrudo que conforma todo esto es el cuerpo espiritual. Que nada tiene que ver con un tema religioso, claro, ¿no? Cada quien tiene su sistema de creencias, y finalmente la espiritualidad va mucho más allá de ese sistema de creencias, que es lo que nos va a conformar. Entonces, a partir de esta comprensión, de manera personal, de mis propios procesos, es que yo empiezo con el Reiki, angeloterapia, biomagnetismo, medicina tradicional china, flores de Bach, sales de Schussler, homeopatía, digitopuntura, auriculoterapia, angeloterapia,
Y todo registros akáshicos, y todo esto me lleva también, desde niña fui una niñita rara, porque yo decía que estaba loca porque escuchaba voces, pero realmente yo era una canalizadora nata desde niña. Un tema que, bueno, ya luego abordaremos, pues finalmente todo esto me da la oportunidad de ser reconocida por la tribu de Tlalocan, en Teotihuacán, como mujer medicina. Y me adoptan las medicinas ancestrales. Entonces, así es. Interesante, es un camino que al final yo le invitaría a nuestra amable audiencia a que todo este tipo de recursos que existen de desarrollo personal, como su nombre lo indica, son personales, ¿verdad? Correcto. Y puede ser que para una persona le funcione una cosa y para otra no. Lo importante es reconocer, amigos míos, porque en este programa de corte empresarial no estamos ajenos a que toda la persona de negocio, profesionista, profesional, en algún momento de su vida se va a topar con una pared, ¿no? Por un gran cambio que en la vida lo va a someter a prueba, ¿no? Así es. Sin ir tan lejos, un divorcio, ¿no? Una situación de divorcio y que está, vamos, a la orden del día, sobre todo en estos tiempos en donde han cambiado las mentalidades. De pronto el enfrentar un cambio de ya no va a ser la familia que yo pensaba, ya no es el plan de vida que yo pensaba, de hecho uno de los integrantes de la familia o tal vez los dos están convencidos de seguir caminos diferentes y ahora qué hacemos con los hijos. Todo esto puede llegar a generar un shock tan fuerte que rebasa a las personas y es ahí en donde entra en acción la asesoría, el acompañamiento de un especialista que está dedicado enteramente a justamente mostrar los caminos para poder controlar sanamente un proceso de esta naturaleza. ¿Cómo lo haces tú en este caso? Mira, para empezar yo creo que lo que debemos de soltar es el control, Alex. Más bien hay que aprender a gestionar. Y en esto me baso en planeación estratégica, que es el modelo SMART, ¿no? Creo que para mí es muy importante eso. Dejar de controlar. Cuando nosotros queremos para controlar, nuestra audiencia, el modelo SMART, simples, medibles, alcanzables, orientados a un resultado en un tiempo determinado. Son las características de todas las metas, objetivos y propósitos, más bien metas y objetivos, así deben de contar con estas características, que es a lo que se refiere. Absolutamente. Y desde ahí, fíjate qué importante es gestionar. Cuando nosotros queremos controlar, todo se sale de control y mucho más cuando hablamos de las emociones. Porque nosotros estamos acostumbrados al no pasa nada, mira, yo me limpio mis lagrimitas y me voy a trabajar, ¿no? O me evado de lo que está sucediendo en mi vida personal y me adentro 100% en el trabajo. ¿Y qué pasó con esta pandemia? Que nos sacaron de esa realidad, nos metieron a la casa a hacerle frente a nuestras situaciones personales, emocionales. Y de ahí suicidios, de ahí divorcios, de ahí depresión, de ahí ansiedad, de ahí un chorro de cosas que va mucho más allá de lo que representó como tal esta crisis de salud económica, social, etcétera. Es decir, amigos, existe una incapacidad de gestionar la circunstancia, no la circunstancia, sino las emociones que nos está generando la situación, que esto nos puede llevar a la perdición si no se controla adecuadamente. Si no se gestiona. Si no se gestiona. No se gestiona, porque controlar sí, no se puede. No hay pero manera. Sí gestionar, ¿no? ¿verdad? Exacto. Ser realmente pues muy valientes, porque es ir a mirar las cosas de frente, y esa es la diferencia entre el trabajo que yo hago y lo que hace un psicólogo tradicional. El psicólogo es el que se va a ir al pasado a tratar de arreglar la historia, a poner allá atrás en la historia una solución. Sin embargo, el tanatólogo, que quede claro, es el especialista que viene a trabajar la crisis del momento presente. Y aquí por eso nos basamos en un modelo de intervención en crisis, que es un modelo de terapia breve. Quiere decir que no nos vamos a echar años en la terapia como en el tema psicológico. Aquí nos llevaremos máximo entre 6 a 8 meses en darle solución a esta crisis. ¿Y qué es una crisis? La crisis es ese momento en donde te cae así todo y que te imposibilitas de manera conceptual, de manera actitudinal, de poderle resolver la situación. Podrían venir a platicarte la situación y tú le tienes una solución, pero cuando tú estás adentro, no hay más. Y hay una palabra, amigos míos, que tú estarás de acuerdo conmigo, que describe perfectamente este estado, y es un estado de parálisis.
cuando te quedas paralizado ante una situación, consciente de lo que está pasando y sin poder tener la claridad mental para tomar una decisión posterior a este evento, Correcto. que ahí se puede quedar atorado mucha gente. Muchísimo. Y es ahí donde viene el sufrimiento. Es Y esto estamos hablando inclusive de temas que alcanzan inclusive condiciones como las adicciones. Correcto. ¿Sí? Estamos hablando de este tipo de enfrentamientos hacia cambios de condición y de juego. ¿Y cómo le vamos a hacer ahora que estamos paralizados? Necesitamos algo que nos destrabe. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Primero que nada, identificarlo y mirarlo. Reconocerlo, ¿no? Reconocer. Como los programas de los 12 pasos nos dicen. Correcto. Primero tengo que reconocer que mi vida está siendo ingobernable por una situación. Bert Hellinger nos dice, el principio del cambio es poder mirar lo que voy a cambiar. ¿Cómo voy a cambiar algo que no sé? Y eso habla, imagínate, desde una crisis financiera. ¿Cómo vas a saber de dónde viene toda la crisis si no sabes y no observas y no identificas dónde está esa fuga? Ojo amigos, ¿no? Hay un programa muy interesante en Consultorio Empresarial donde hablamos de Bert Hellinger, que es justamente el fundador de este tema que tiene que ver con las lealtades familiares. Muy interesante para que lo tomen nota ahora que nos los está compartiendo. Sí. Bert Hellinger es el padre de la terapia sistémica familiar, conocida tradicionalmente como las constelaciones familiares, ¿no? Entonces, primero hay que reconocer. Paso número 2, enfrentarlo. El ser humano tiene 3 síntomas ante el peligro. Y llámese, vamos a irnos a un ejemplo desde lo más burdo, pero también desde lo más instintivo. Imagínate, Alex, que estamos ahorita y nos convertimos en cavernícolas, ¿no? A nuestra parte instintiva, ¿no? Cerebro súper reptiliano. Súper reptiliano. Y entonces ahorita estamos aquí platicando, pero de repente sentimos que se cimbra el piso, ¿no? Y de repente volteamos y vemos que es el tiranosaurio Rex. En ese momento, lo primero que vamos a hacer de manera instintiva es querer correr. Corre, sal, huye, ¿no? El segundo instinto va a ser escondernos, porque si ya vemos que al peligro no le estamos ganando por velocidad, necesitamos protegernos. Y el tercer instinto es pelear. Cuando nosotros en la vida, obviamente, si somos cavernícolas, pues nos va a funcionar eso, pero si nos traemos al momento presente, ni ahorita podemos salir corriendo, ni podemos agarrar y meternos debajo de la mesa y escondernos del peligro, y mucho menos nos podemos ir peleando por la vida, ¿no? Entonces estamos pisando un acelerador y freno. Biológicamente lo que nos dice es que arriba de nuestros riñones hay unas glándulas llamadas suprarrenales que nos llevan a tener un exceso de cortisol que pasa justamente al cerebro, genera neurotransmisores y todo esto va generando emociones. Que finalmente son mecanismos de defensa que tenemos innatos y que debemos de saber utilizarlo, porque también me parece, ¿no?, que es importante, a reserva de lo que tú puedes decir, tenemos que aprovechar nuestros recursos. Correcto. El mundo animal está completamente abastecido de recursos que no podemos ni siquiera imaginar y que de manera instintiva los utilizan con gran perfección. Y nosotros como seres humanos a veces hemos rechazado nuestra propia naturaleza para sustituirlo con otro tipo de recursos que no cumplen con el objetivo. Claro. ¿Verdad? Entonces aquí es encaminar correctamente el uso de estos recursos que tenemos y que gestionar, ¿no? Regresamos al punto, gestionar. Porque una vez que lo observamos, entonces a ver cuál es el peligro. Pues que mi matrimonio está fracasando, que mi empresa va en picada y por más amor y dinero que le metí, pues es momento de soltarla. Porque estoy envejeciendo, porque, o sea, ¿sabes? Todas las situaciones que nos llevan a crisis. Pero a veces queremos salir corriendo. Y en esa huida es evadirte. Y en esa evasión, en ese meterte, en ese quererte esconder, vienen las adicciones. La adicción al trabajo, la adicción al sexo, la adicción al alcohol, la adicción a las sustancias, la adicción incluso al dolor. Correcto. ¿No? Entonces, y la tercera, pues estamos iracundos, estamos intolerantes y entonces vamos generando, y ahí digo yo, salpicando de toda esta ira, destruyendo las relaciones que vamos teniendo con nuestros colaboradores, con nuestros amigos, con nuestra misma familia, a través de ese ir peleando,
¿no? Y fíjense, Entonces, amigos míos, la importancia de esto que nos menciona Shari, porque estamos hablando de una circunstancia que tarde o temprano se va a presentar en nuestra vida. es correcto. Podemos gozar de periodos prolongados, inclusive de no, digamos, de ausencia de este tipo de eventos de choque, de choque o de shock, pero eso no significa que no se presenten en la vida. Tarde o temprano vamos a tener que lidiar con una circunstancia así y vamos a buscar respuestas que lamentablemente pues no hay una receta específica que sea única para cada una de las personas. Es algo personal, pero explorar caminos de esta naturaleza, particularmente el tema de la tanatología, que es una disciplina, es una ciencia, ¿verdad?, que está perfectamente probada y fundamentada, con muchas ramas, ¿verdad?, a su alrededor, que a su vez te propone otros caminos que pueden ser para ti, ¿verdad? Quizás no para alguien más, pero tal vez para ti sí. Y fíjate, aquí bien lo dices. ¿Qué onda con la tanatología y qué onda con estas crisis? Bueno, primero que nada, vienen... hay una frase de Horacio que amo, del filósofo Horacio, no Horacio bien, no, del filósofo Horacio, que dice que las crisis tienen el don de despertar los talentos que en la prosperidad estarían dormidos. Y el ser humano, en lugar de tener la necesidad de evadir las crisis, nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de enfrentar las crisis. Porque de ahí, de las crisis bien gestionadas, de ahí viene el crecimiento. Correcto. De ahí nos hacemos resilientes, de ahí aprendemos. Yo les digo que cuando estamos en el Hakuna Matata, disfrutamos. Es como en una fiesta. O sea, una fiesta no vas a aprender. Vas a disfrutar, vas a convivir, vas a gozar. Pero cuando estás en la introspección de tus momentos incómodos, ahí vas a encontrar realmente las respuestas y el crecimiento. Normalmente le damos la vuelta. Es una responsabilidad, exacto, porque no resulta cómodo ni muy sexy navegar en contextos dolorosos, no de sufrimiento. Hay una gran diferencia, amigos, inmensa, ¿verdad? ¿Qué es dolor y qué es sufrimiento, si gustas? Ok, dolor, o sea, a ver, te pegas en la espinilla con la cama, con la base de la cama. Eso te va a generar dolor. Es natural, un suceso genera dolor. Pero ese dolor te va a sacar un moretón. Si tú vas al moretón y lo estás, ay, mira, me duele, eso es generarte sufrimiento. O lo desatiendes, ¿verdad? Tienes una herida y no te importa y sí, le pones el curita, ¿no? Así, y lo vas dejando y el dolor se prolonga por mucho más de lo que hubiera sido. Tal vez había sido el golpe, pero ahora por desatenderlo podría ser una semana completa. Exactamente. O más. O más, ¿no? ¿Cuántas heridas? Justamente hace un ratito antes de llegar aquí al programa, hablaba de todas esas situaciones que pareciera que tenemos resueltas. Creemos, no, yo mis duelos, claro, Alex, no, hombre, mira, la muerte de mi mamá ya la superé, mi divorcio ya lo superé, la crisis de la pandemia, no, mira, tuve que cerrar mi negocio, que iba muy próspero y con la pandemia se lo llevó la fregada, pero ya lo superé. Y pareciera que los duelos grandes están resueltos, pero hay duelos pequeñitos que vivimos todos los días y muchos chiquitos no atendidos hacen heridas que se infectan. Y pues esa es la chamba del tanatólogo. Yo les digo, y no sé si aquí se permitan malas palabras, pero yo les digo que aquí la chamba del tanatólogo es la enfermera malvada con C, sí, okay, del Seguro Social, que te va a ver, aquí tienes una herida. Si fuera yo la enfermera buena onda, te diría, ay, mira, ay, le duele, no, ya, entonces ya no le tocamos, le volvemos a poner la gasita. El tanatólogo es encargado de mirar la herida, tallar la herida, abrir la herida para ver de qué está hecha y entonces ahora sí limpiarla y permitir que el alma, igual que el cuerpo, hagan lo que tienen que hacer y que nosotros lo podamos atender. Y ahí es en donde viene el reto para todos nosotros, el reconocer que estamos frente a una situación que no hay manera de darle la vuelta, que en la medida en la que más le demos la vuelta, más sufrimiento nos va a generar. Correcto. Y ese valor, ese carácter que se requiere como ser humano para poder aspirar a tener un desarrollo personal mayor, estará ahí recordándonos que tenemos que tomar decisiones y para eso existen los especialistas que en este programa, ustedes lo saben, estimada audiencia, somos
total y absolutamente entusiastas en presentar y en proponer siempre especialistas en diferentes áreas. Y si esto no es lo tuyo, si no conoces cómo gestionar una situación de duelo, ahí están los libros, ahí está Jorge Bucay, que puedes encontrar El Camino de las Lágrimas. Islas, con su tanatólogo de buró, cómo curar un corazón roto. Hoy está Elizabeth Kubler-Ross con sus libros, que es la madre de la tanatología, sí, ¿verdad? O sea, hay literatura, hay recursos que puedes empezar a escuchar, pero yo te diría que más que en una manera autodidacta lo hagas acompañándote de un especialista que te indique que sí y que no dentro de ese camino, porque ya hay una curva de experiencia, ¿verdad? Que eso es lo que queremos acortar para ti y que puedas salir del bache lo más pronto posible. Shari, pues ha sido un placer tenerte aquí en este programa, por lo menos mencionando este tema, que estoy seguro que mucha gente de nuestra audiencia se va a sentir motivado para poder ahondar y empezar a trabajar al respecto. Si quisieran encontrarte, estimada Shari, ¿en dónde te podrían encontrar para ponerse en contacto contigo? Pues miren, yo les dejo mis redes sociales, Instagram, Facebook, pues aquí les dejamos. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? En las redes sociales me encuentran como Tanatología Querétaro, en Facebook, y en Instagram me encuentran como Daosal Querétaro. Exacto. Pueden revisar este logotipo que están viendo aquí y su nombre es Shari Montes, que es singular, así que va a ser más fácil poderlo encontrar, y les invito a que realmente inicien un camino de transformación y de metamorfosis por su bien. Gracias, estimada Shari, por este tiempo. Y nos vemos pronto. No dejen de estar pendientes para la parte 2, 3, 4, 5 que pueda venir de esta conversación, que seguramente será de su interés, y busquen a Shari en este tema de la tanatología. Vámonos a mensajes de nuestros patrocinadores. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, Shari. Muchas gracias. Hasta pronto. Las sorpresas son agradables cuando se trata de celebrar, pero no cuando se trata de cubrir una contingencia. Prevenir es la acción que garantiza la paz mental y la protección de tu patrimonio de riesgos que todos conocemos que sí pueden suceder. Adquiere la póliza de seguro ideal para ti con la asesoría de un experto que te garantice el mejor diagnóstico y el mejor respaldo económico e inicia una vida bien planeada y bien protegida. Contacta a Vicente Martínez, quien por más de 25 años ha asesorado responsable y exitosamente a sus prospectos y clientes, y no permitas que los riesgos inesperados te sorprendan. Marca el 55 22 57 33 94 y duerme tranquilo al saber que cuentas con una póliza de seguro. Ahora que tu negocio requiere del uso de recursos estratégicos para seguir creciendo, es el momento de trabajar con ellos a todo su potencial. Working Zone Querétaro es tu mejor aliado al ofrecerte los espacios inteligentes y las herramientas digitales de más alto potencial, en un entorno enteramente funcional. Optimiza tu trabajo o estudio al disponer de oficinas, equipo y espacios dedicados, a la justa medida de tus necesidades sin sacrificar presupuestos. Working Zone en Querétaro es un espacio que más que un coworking, es la zona donde el talento, con la magia de tu enfoque profesional y de negocio, se hace realidad. Contáctanos en workingzone.mx y evoluciona tu negocio hoy mismo.